Bueno, muy buenas noches. Nosotros vamos a presentar el videotaller relacionado con el Scratch. Eh, Vamos a hacer, digamos, como una intervención de lo que es el Scratch y a continuación, digamos, se va a presentar un debate respecto de el contenido, digamos, de lo que enmarca este aspecto, digamos, que está ahorita tan de moda y tan sonado, debido pues a una sentencia reciente de la Corte Constitucional. Bueno, para iniciar, el Scratch es una manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir. Esta figura ha sido apropiada por varios colectivos en diferentes países, momentos y causas, y se trata de una acción política ante el déficit de justicia que padecen las víctimas de diferentes vejámenes y sufrimientos. Ha sido, digamos, utilizada en Colombia a través de los colectivos de mujeres, de los colectivos feministas, para, digamos, interponer denuncias por violencias basadas en género y al tener desconfianza de las instituciones que muchas veces revictimizan su relato y las lleva, digamos, a tener que denunciar en redes sociales o de manera virtual y pública los hechos, digamos, que no están siendo investigados por la justicia. Bueno, ya digamos dicho esta introducción, entonces damos paso, digamos, al inicio del debate, el cual se va a concentrar, digamos, en lo que tiene que ver, digamos, como los puntos que se afectan Volví. en el Scratch. Entonces le damos paso a Claudia, que nos va, digamos, a exponer su opinión y su posición frente al tema del Scratch, y de acá, pues obviamente cada uno va a participar del tema, mostrando, digamos, su posición frente al mismo. Bueno, Jackie, muchas gracias. Como bien lo decía mi compañera, lo que quiero hacer en este momento es mostrar la contraposición de derechos fundamentales que se vulneran o se defienden, por decirlo de alguna manera, en este tipo de eventualidades, como lo es la divulgación en redes sociales de presuntos casos de violación. Las personas que realizan este tipo de denuncias por los medios de comunicación, tales como redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, argumentan que ellas están en el ejercicio libre de su derecho, valga la redundancia, a la libre expresión. Entonces resulta que este derecho para estas personas tiene un tinte de control social. La Corte Constitucional en diferentes sentencias ha dicho que el control social se puede ejercer de manera formal por los diferentes estamentos del ordenamiento jurídico nacional, pero también se puede ejercer de manera informal y que este tipo de denuncias hace parte del control social informal que tiene la sociedad para reprochar actos que vulneran los derechos tanto de la sociedad, de la comunidad, la buena moral y las costumbres. Ahora bien, este derecho de libre expresión que alegan estas personas viene contrapuesto por los derechos de los supuestos agresores que para el caso de algunas de las sentencias de la Corte Constitucional vienen siendo las víctimas de vulneración de derechos, tanto como al buen nombre, a la honra, a la presunción de inocencia, que es una parte fundamental del debido proceso. Porque si bien lo que se está exponiendo en este tipo de denuncias son casos particulares de hechos de tipo penal, por decir algo en el caso de la violación, estas denuncias deben estar soportadas, deben tener una fuente de veracidad, puesto que la comunidad también tiene un derecho a la veracidad de la información, en tanto bien que este tipo de manifestaciones tienen
un escarnio público, es decir, la persona, la supuesta agresora, la presunta agresora, se somete al escarnio público. Entonces, estos derechos, tanto de la libre expresión como al buen nombre, a la presunción de inocencia que se contraponen allí, desde mi punto de vista, el derecho a la libre expresión tiene unos límites constitucionales que tal vez no encuentro la palabra adecuada, pero lo delimitan. ¿Por qué? Porque ese derecho que yo tengo a decir lo que yo quiera en este tipo de redes sociales debe estar delimitado por los derechos también de los demás, puesto que ellos tienen también esa garantía a su buen nombre, a su honra y a que les sea investigados y que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa. Es por eso que se pone en cuestionamiento porque ese ejercicio del derecho a la libre expresión se puede ver vulnerado, tal vez, al decir, usted no puede decir eso, puesto que las entidades competentes para estudiarlo son los estamentos propios del ordenamiento jurídico, en este caso sería la Fiscalía General de la Nación, para el ejemplo, digamos, de una violación, por decir algo. Entonces, es la fiscalía la que debe garantizar la defensa. Disculpen, ¿me escuchan bien? Sí, mi Sí, Clau, Clau. perfecto. Vale, gracias. Entonces, resulta que estos estamentos son los encargados de velar por que esos derechos fundamentales, tanto de la víctima como del presunto agresor, se vean respetados y se vean protegidos por el Estado, que es quien debe en su ejercicio garantizar la protección de los mismos a las dos partes. Entonces, por eso que digamos que desde mi punto de vista o desde lo jurídicamente, pues que yo podría estudiar de este caso, la libre expresión sí debe estar delimitada por los derechos de la persona a la que se le está acusando sobre los hechos en el scratch, digamos que para ser más concretos. Muchas gracias. Gracias, Clau, por la intervención. Bueno, muy, digamos, claro, digamos, el tema y la posición que Claudia nos presenta frente al tema. Ahorita, digamos, escuchemos la opinión de Lady. ¿Qué opinas frente a lo que dice Claudia? ¿Cuál es tu concepto frente al Scratch? Hola Jacqueline, muy gracias. Buenas noches. Mm, en el Scratch, básicamente es como una libertad que tenemos las mujeres eh, de publicar lo que nos ha pasado. ¿Por qué se hace por este medio? Porque muchas veces en la formalidad no se toma en cuenta. ¿Qué pasa? En la sentencia, en el fallo que hubo de la sentencia T 275 del 2021, donde la Corte como que le dio el derecho a la libertad de expresión a la mujer a publicar por la violencia que se le ha hecho, por acosos que, entonces pienso que, o sea, si hay, digamos, eh, digamos, hay algo que nos apoya, que si podemos, no, o sea, en mi posición siento que no es, o sea, buen nombre a alguien que si hizo algo, o tiene, aparte que si en la formalidad no nos escuchan, ni nos como prestan atención, entonces pues me parece que eso es un derecho fundamental que tenemos y que aparte es, pues en un fallo nos dieron como el fundamento que sí se podía. Entonces, o sea, por ejemplo, en esos casos que la víctima, que somos las mujeres que denunciamos, tenemos como, digamos, como una contrapuesta de los que supuestamente no, que porque le estamos vulnerando sus derechos. Eh, o sea, para mi posición, eso no es así. Pienso que así como nosotras tenemos
la libertad de poder publicar cosas que muchas veces por injusticias en algunos, en algunos políticos o algunas organizaciones no se dan reflejadas. Pienso que eso es un buen mecanismo para hacerlo y es válido. Bueno, Lady, muchísimas gracias por tu intervención. O sea, entonces su posición es que estás de acuerdo con el scratch, pero digamos, te entiendo, es que entonces cuando estamos acusando, digamos, a una persona que haya cometido, digamos, un presunto delito, ¿tú no estarías de acuerdo en que se le respetara como el buen nombre y eso? ¿Sí? ¿Es así más o menos? Sí, así es, ya que, qué pena. Ok, O sea, sí, o bueno. sea, no estoy de acuerdo. Listo. Bueno, entonces le damos paso a Carla, quien nos va, digamos, como a presentar su posición frente al Scratch. Buenas noches. Bueno, pues la verdad mi opinión respecto a este tema es algo muy neutral. Desde el punto de vista jurídico, considero que se le debe respetar el buen nombre. Sin embargo, yo como mujer estoy de acuerdo con este tipo de situaciones, ya que muchas veces el sistema, porque ya todos deberíamos saber que el sistema en su mayoría es patriarcal y, y los hombres se defienden entre sí. Sin embargo, como que no puedo tener una sola opinión porque yo como abogada estoy estudiando esto, sé que se afectan muchos derechos, tanto al acusado como a la persona que lo acusa. Se sabe que van a recibir mucho odio, las personas siempre van a estar comentándole y se han visto casos en los que incluso los acusados se han llegado a suicidar cuando ya como que ya se ha fallado que esta persona era inocente. Entonces como que no puedo tener un punto de vista exacto al respecto. Vale, Carla, muchísimas gracias. Le damos paso entonces a Rigoberto para que nos, digamos, comente su posición frente al Scratch. ¿Qué opinas? Y de pronto de lo que han comentado nuestras compañeras, si estás de acuerdo, digamos, con las posiciones que ellos manejan o tienes una en particular. Gracias, Jackie. Uno de los temas que pues se les crea se toma más bien es como un tipo bullying a través de las redes electrónicas, de las redes sociales, perdón. ¿Qué es evidencia? Que tú puedes allí comentar lo que tú quieras, pero hasta qué punto es real la denuncia que se hace. Porque sí, efectivamente, algunas veces es porque hay fallas en los mecanismos para ejercer control, para denunciar y demás. Pero hasta qué punto esas denuncias que yo hago en redes sociales agreden a esa persona o el buen nombre de esa persona y hasta qué punto con eso que hay en redes sociales puedo sesgar a la fiscalía o a los entes para que tomen la decisión más adecuada o ejercer un medio de presión para que se haga una investigación. Realmente lo que acá encontramos es que la documentación o la normatividad es paupérrima frente a esto y todavía suscita bastantes inquietudes frente a esto. Suscita bastante, y eso básicamente es un bullying en redes sociales, pero también es de comprender que es una manera de manifestar una inconformidad frente al sistema legislativo que tenemos. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Jackie. Vale, Rigo, muchísimas gracias. Y finalizamos nuestra intervención sobre el Scratch con Paola. Buenas noches a todos, muchas gracias. Pues según mi punto de vista,
La verdad no estoy de acuerdo con el escrachet, ya que se dice que es como un tipo de denuncia por redes sociales. Pero como bien todos hemos dicho, debemos de respetar el nombre de cada uno, pues, y sus valores. Y respecto a eso, no estoy de acuerdo con esto porque estaríamos desprestigiando a alguien. Y pues para eso podríamos hacer como una denuncia y pues ya ante la justicia aclarar todo, pero pues la verdad no estoy de acuerdo con esto. Listo, Paola, muchísimas gracias. Bueno, yo les doy mi opinión Muchas frente gracias. al La, scratch. Yo estoy de la- acuerdo, digamos, con este tema, pero, digamos, guardo, digamos, también como una correlación con lo que mencionaba Claudia, y es que se deben respetar los temas, digamos, de no entrar como a invadir los derechos de la otra persona. Y máxime cuando, digamos, en la misma corte, digamos, ha hecho como ese pronunciamiento en el evento en que yo no puedo, digamos, como que dar, sentenciar digamos, al presunto implicado de manera anticipada, pues porque primero no soy un ente que encargado, digamos, de hacerlo, ¿sí? No tengo como la autoridad para hacerlo. Y segundo, pues porque la misma Corte, si bien ha dicho usted lo puede hacer, usted puede hacer scratch, lo puede realizar sin problema, puede denunciar en redes sociales, pero no puede divulgar datos privados del presunto victimario, o sea, no puede divulgar datos como el número de la cédula, dirección, cosas que pueden, digamos, llegar a atentar, digamos, contra la persona de así haya hecho pues lo que haya hecho. Bueno, muchísimas gracias. Este era pues nuestro debate. No sé si alguno quiera aportar algo más antes de finalizar esta intervención. Em, ya que a mí me gustaría agregar algo como para finalizar, y Sí, es dale. respecto de lo que decían mis compañeras, porque me parece muy acertado el punto que tú nos exponías, y es que entiendo la inconformidad. Sin embargo, yo creo que esto va más allá de un tema de género. Esto podría ser un hombre el que haga una denuncia. Eh, Importante es reconocer la preponderación de los derechos. Y en ese sentido, lo que decía Jacqueline ahorita es muy importante. No son las redes, no es mi parecer el que deba sentenciar o no a una persona, porque yo también puedo decir entonces por las redes que yo conozco a Sutano y a Perencejo y que son, mejor dicho, unas peritas en dulce, me disculpan un poquito el lenguaje coloquial, cuando realmente tal vez no lo sean. Entonces yo no puedo utilizar este tipo de herramientas ni para un lado ni para el otro. Creo que no somos la entidad competente, y les doy a las gracias a todos mis compañeros porque me parecen puntos muy concretos. Sin embargo, sí deberíamos, lo que dice Rigoberto es esencial, como ordenamiento jurídico, sentarnos, revisar y dejar un precedente claro y concreto sobre este tipo. Finalizando, gracias, Claudia. Uno de los temas que se debe tener cuidado, que me parece es el tema de los datos personales, porque eso sí está reglamentado y eso está por la ley estatutaria, la que es 81 del 2012, que habla sobre los datos personales, la protección, que de pronto muchas veces dicen la persona o el presunto agresor o acusado vive en esta dirección, domicilio. Entonces, aquí es donde la normatividad límite dice, no pueden hacer esto, pero es porque hay una normatividad de fondo, que es el tema de datos personales. Muchas gracias. Yo quería también agregar algo respecto a lo que dijo Claudia. Bueno, no somos nosotros los que decimos ampliamente que son únicamente las mujeres que hacen ese tipo de denuncias, sino que es la misma Corte y la misma sociedad la que ha agrupado al movimiento feminista de apropiarse del scratch. Y es que sí, últimamente se ven
mucho que son las mujeres que hacen este tipo de denuncias, pero es cierto de que los hombres también pueden llegar a hacerlo y están, válgase, están en su derecho, pero también hay límites de que puede llegar. Perfecto. Bueno, ¿Alguien más? ¿Me oyen? Sí, Sí. Bueno, ¿hay alguna otra yo no tengo más que intervención o ya agregar. cerramos, digamos, ya nuestro debate? podemos cerrar Listo, bueno, muchísimas ya que gracias a todos Podemos por cerrar también. participar. Digamos, ha sido pues nuestra videotaller relacionado con el Scratch. Muchas gracias a todos. Gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches.